Vamos a continuar con la integral definida, pero voy a ver hoy día lo que le contaba en la última clase, las aplicaciones, y esta que es bien importante, que es excedente del consumidor y productor. Ya que básicamente van a ver que es calcular un área entre curvas, como lo que habíamos terminado la clase anterior, solo que el contexto va a significar otra cosa. Entonces, para comenzar, un, eh, un diagrama de dónde está el excedente del consumidor, el productor, siendo aquí las funciones de oferta y demanda. Entonces, observe bien el gráfico, vea cuál es la oferta de demanda, que tenemos ofertas de demanda que van creciendo a medida que va aumentando la cantidad, y funciones de demanda o sea, funciones de demanda que van decreciendo porque aumenta la cantidad, ¿cierto? Y el precio disminuye, y la oferta, que es una función creciente. Generalmente uno no tiene este tipo de funciones. Ustedes la habrán visto quizás como esta forma así. Sin embargo, ese diagrama está hecho con rectas, este está hecho con alguna curva, y analizando lo que habíamos visto en la clase anterior, uno puede resolver este tipo de problemas o calcular estas áreas que están ahí si usamos la integral. O sea, por ejemplo, lo que uno ve en verde, lo puede calcular usando la integral, y lo que ve en azul también. Considerando que esto de acá es una función, esto que ven aquí. Bien, una de las cosas necesarias que necesito para poder calcular estas áreas es este P sub 0 y Q sub 0, que es llamado el punto de equilibrio. O bien donde se intersectan las curvas de oferta y demanda. Ya, miren el gráfico entonces, para que recuerde cómo es el esquema de estas áreas llamadas excedente del consumidor y excedente del productor. Bien, vean lo siguiente. Vamos a escribir estas áreas que ustedes ven ahí, excedente del consumidor, excedente del productor, la vamos a escribir en términos de la integral, el área verde y el área azul. Recordando que, si se acuerdan, lo que vimos en la clase anterior es que para calcular el área entre dos curvas, lo que hacíamos era hacer la integral de la función que estaba por arriba menos la función que estaba por abajo. Así que partamos con la primera, que sería excedente del consumidor. Ahí puse el dibujo más chiquitito, y como pueden ver, el excedente del consumidor es el área que está en verde. ¿Y por qué se escribe como esta integral? Bueno, dice que es la integral de 0 a Q sub 0 aquí,
de 0 a q sub 0. Y claro, porque el área abarca desde este punto a ese punto de ahí. ¿Y qué tengo que hacer para obtener en la parte verde? Bueno, la parte verde, que es el excedente del consumidor, sería la función que está por arriba de la parte verde, que es la función de demanda, menos la función constante I igual P sub 0. Entonces acá tenemos el punto de equilibrio, que es Q sub 0, P sub 0, y el excedente, esta es la función de demanda, función de oferta. Y el excedente del consumidor sería esto que vemos aquí arriba. Que, ¿cierto? Podemos analizar este diagrama que es justamente la función que está por arriba, es decir, la función de demanda, menos la función que está por abajo de esa área, que es la función constante P sub 0, y eso es la integral. Eso es lo que nos da el área. Y es lo que ya hemos visto en la clase anterior al final, cuando calculábamos área entre curvas. Asimismo, vamos a calcular ahora cuál sería la expresión para el excedente del productor. Bien, entonces, definición ahora, excedente del productor, que está dado por esa expresión. Ya, la explicación es la misma, ¿cierto? Si usted ve acá, eh, tengo restada la función constante menos la función de oferta. Y es como el espacio que está ahí abajo, ¿cierto? Esto de aquí. Eso que vemos ahí, que es el excedente del productor, viene efectivamente dado desde 0 a co sub 0, que serían los límites de integración en el eje X. Y la función que está por arriba de esta área es la función constante P sub 0 menos la función que está por abajo, que es de oferta. A veces llamado S, o en este caso le puse O, pero generalmente ustedes la van a ver como S. ¿Ya? Así que ambas áreas las puedo obtener de esta forma. Vamos a desarrollar entonces un ejercicio donde representemos esta situación y a aprovechar de acordarnos cómo
cómo se puede intersectar la función, que usted ya igual en el ejercicio que hicieron en la clase anterior, trabajaron con esto de intersección de funciones, y vamos a encontrar el equilibrio también con eso. Luego, excedente del consumidor y productor. Ya, recordando la fórmula acá, ¿sí? Bueno, a veces uno se las puede aprender de memoria, pero vale la pena representar el diagrama y decir, ah, estoy calculando esta parte del área u otra parte del área. Ya, tengo acá entonces el ejercicio, me dan la curva de demanda, la curva de oferta, y debo calcular excedente del consumidor o excedente del productor. Ya, 5 minutos, traten de empezar a hacerlo ustedes y luego lo vamos a resolver aquí todos juntos.
Ya vamos a ir por el ejercicio. Entonces, la primera recomendación es, bueno, hacer un diagrama de esto para poder visualizar la situación que vamos a resolver. Sí, las curvas que tenemos son las siguientes. Esas dos, curva de demanda, curva de oferta. Lo primero que haríamos sería ver cómo son ambas curvas. La curva de oferta es una recta, así una recta que además pasa por el origen. Entonces, curva de oferta sería de esta manera. Y la curva de demanda es una función cuadrática que abre hacia abajo, cuando el Q vale 0 vale 1000, así que es una cosa así. Aquí está el 1000, abre hacia abajo, así. Entonces, a nosotros nos interesa saber a priori este punto que está acá, que es el punto de equilibrio. ¿Ya? Así que debemos calcular ese punto que es punto de equilibrio. Y la necesidad de calcularlo viene de que con ese puedo dividir esa área que necesito. Ya recuerden que por un lado acá, este de acá sería el excedente del consumidor y abajo tengo el excedente del productor, acá. Bien, entonces, ¿cómo calculamos este equilibrio? Bueno, el equilibrio se calcula intersectando las dos funciones. Eso quiere decir que las vamos a igualar de esa manera. Hay que reordenar esta ecuación de ahí porque es cuadrática. Entonces hay que, para poder resolverla, necesito igualarla a cero primero y ahí recién la puedo resolver. Ya es una ecuación cuadrática, así que ojo con cómo la vamos a resolver. Está ahí.
Bueno, tiene un decimal ahí, uno puede jugar con esta ecuación un poco para no tener ese decimal, si es que quisiera, ¿cierto? Y a mí no me gusta tenerlo ahí, así que una opción es multiplicar toda la ecuación por 10 para que me quede de esta manera. Profe, le faltó un cero en el 1000. Ah, son 1000, ahí, gracias. Ujú. 4q cuadrado más 420q menos 10.000 al cero. Ya, eso a modo de eliminar el decimal que tenía al principio. Se puede dividir en 4 y queda más resumida, profe. Exactamente, ¿cierto? Porque ahora todo lo que tengo ahí es divisible por 4. Esto queda como q cuadrado, este queda como 105q, y este de acá, 2500. Muy bien. Entonces, ahora ya quizás hacer una cuadrática más fácil de resolver. Bueno, hay dos formas de resolver esto, ¿cierto? La primera es que derechamente use la fórmula cuadrática, y la segunda es encontrar los valores que multiplicados den menos 2500 y sumados den 105. En su momento, a ver si lo encuentran. Si no, también siempre se puede resolver por el método de solución de ecuación cuadrática. 125 y 20. O sea, menos 20. Ah, muy bien, muy bien. O sea, le hice por cuadrática igual, me da que la cantidad es 20, pero Ah, ya, no me pero ya, acordaba. No tú la vi. pusiste ya, pero está bien los valores que escribieron acá porque esto se puede escribir así, Ujú. de esa forma. Y entonces acá se extraen las soluciones que me acabas de decir, que eran q igual 20 y q igual menos 125. Profe, no debería quedar al revés, como menos 20 y más 125, porque es más 105Q. Eh, ¿Cómo, Vicente? El 125 positivo y el 20 negativo. Pero eso correspondería a una ecuación donde fuera al revés. Mira, yo creo que tienes que ver bien como de dónde viene esta ecuación, que esto de acá, ¿cierto? Si yo sumo S con S, me va a dar este, ¿sí? Ya. Es que lo tenía como al revés conceptualmente. Ahora, que la ecuación se pueda formar de esa manera, tiene que ver, otra cosa que ver con las soluciones de esta ecuación. Cuando uno hace esto, dice ya, estos dos que tengo en verde abajo, sumados, dan 105, y multiplicados dan menos 2500, y de ahí uno saca las soluciones que son los valores de Q que anulan esta ecuación, que serían 20 y menos 125. ¿Ya? Pero ojo que estos de acá, estos que están aquí, sumados no tienen que dar ese 105. Así que de una u otra manera va a obtener estas dos soluciones. Pero, pero tenemos algo acá, y es que eh, estamos hablando de Q que es una cantidad dentro del problema, y a nosotros no nos sirve el Q menos 125, no tiene sentido en el problema porque es una cantidad, ¿cierto? No puede ser negativa. Así que la vamos a descartar como solución y nos vamos a quedar solamente con el Q igual 20.
Bien, a este Q igual 20 le corresponde un P, que es el precio de equilibrio, y que lo podemos obtener reemplazando en cualquiera de las dos funciones. Porque como se están intersectando ahí, da lo mismo que reemplace el Q en la primera o en la segunda. Pero como se darán cuenta, quizás es mucho más fácil reemplazar este Q en la segunda ecuación, porque dice 42Q. Entonces, reemplazamos en cualquiera de las dos funciones y obtenemos que P es igual a, bueno, para empezar en la 42 sería 840. Ahí. Así que ya tengo mi punto de equilibrio. ¿Qué sería eso que tenemos ahí? Ya tenemos el Q sub 0 y P sub 0 dentro de nuestra diagrama. P, o sea, el Q valía 20 y el otro vale 840. Ahora, esto de acá, yo los puedo ver aquí en este diagrama que teníamos antes, de esa forma. Ya viene la parte en que tenemos que calcular las áreas que tenemos acá, que sea entre el consumidor y productor. Y ya tenemos bien avanzado el ejercicio porque tenemos que solamente identificar cómo se hace, ¿cierto? Y luego resolver ese integral que nos aparezca ahí. Entonces, voy a colocarlas acá. Voy a llevar este dibujo acá. Esto que tenemos ahí es el excedente del consumidor y que viene dado por la integral de 0 a 20, ¿ya? De lo que está abajo, ¿cierto? Límites del X, o sea, del Q en este caso, del 0 al 20, de la función de demanda, que es 1000 menos 0,4 Q cuadrado, menos el piso de esa área, que es la función constante 840. Y por otro lado tenemos aquí el excedente del productor, sería del 0 al 20 también, pero aquí la función que está por arriba de esta área es 840 y la que está por abajo es la función de oferta que es 42Q.
Ya, veanlo bien, si hay alguna consulta, que le quede claro cómo se hicieron estas integrales. Lo que queda ahora es resolverla. Ahí voy con la primera, la saqué de allá y la vamos a resolver. Tenemos que primero restar el 840 con el 1000, que nos da 160 menos 0,4 q cuadrado. Integramos ahí cada uno. La primera es una constante. Esta es una constante. Recuerden que la integral de una constante nos queda como 160 multiplicado por la variable de integración. Ahora, porque así es fácil, ¿cierto?, comprobar que si derivo eso me va a dar 160. Y recuerden que siempre uno puede comprobar su integral de esa manera. Si derivo el resultado, me tiene que dar lo que está dentro de la integral. Y el de al lado, como es un q cuadrado, tiene una constante aquí que se mantiene. Y la integral de q cuadrado sería q al cubo dividido 3. Esto lo tenemos que evaluar entre 0 y 20. Ya, entonces ahora recuerden que se evalúa primero en el de arriba y le resto el de abajo. Así que nos queda como 160 por 20 menos 0,4 por 20 al cubo tercios. Y hay que restarle valor en 0, pero todo lo que evalúe en 0 acá me va a quedar 0. Porque como ambos tienen Q, se dan cuenta que todos los términos que están ahí tienen Q, entonces al evaluarlo en 0 va a quedar todo como 0. Y al final me va a interesar solamente el evaluado en 20, que va a ser el resultado que andamos buscando. Y ahí está ese valor que resulta ser el excedente del consumidor. Profe, Dígame. entonces cuando calculemos los excedentes siempre va a ser un tramo, Un tramo. de 0 a Q. Exacto, sí, de 0 a Q, donde Q es ese punto de equilibrio. Y siempre Sí, va a haber una función que va a quedar evaluada en 0, entonces como que se va a anular.
a menos que tenga como una constante. A menos que tenga una constante, sí. O también, José, puede ser que, imagínate estas funciones como así, cuando el resultado queda 2e elevado a q, así. Yo lo evalúo entre 20 y 0. En ese caso, tampoco se anula, porque cuando yo lo evalúo en 20, me va a quedar así, perfecto. Pero cuando le reste el otro evaluado en 0, en realidad queda 1, ¿no? Queda un 2 por 1 y queda 2, ¿o no? Sí. Así que ahí tampoco desaparecería. Pero sí cuando son como polinomios como estos, porque te das cuenta que se evaluó 0, queda como todo por 0. Ah, ya. Gracias, profe. Pero para que lo tengas en mente que hay otras funciones que no les pasa eso. ¿Y qué nos falta ahora? Bueno, el excedente del producto. Vamos a ir a sacarlo así, donde tenemos arriba. Se recuerden que este lo sacamos porque era la función que estaba por sobre esta área. Siempre esa regla de la área entre curvas, ¿cierto? Usted resta la función que está por arriba del área menos la de abajo. De ahí viene esta fórmula. Y ya, pues tenemos que integrarla. Después les voy a mostrar que igual se podía calcular de otra manera, pero aprovechemos que está la integral acá. Esto es, la primera sería 840 por q. Y la otra sería 42 q cuadrado dividido 2. Que sería la integral de la segunda función que vemos ahí. Esto estaría entre 0 y 20. ¿Ya? Recuerda aquí que estoy integrando este, que al final me queda con un q. Estoy integrando aquí el q, porque el 42 es constante. La integral de q es con q cuadrado medios. Bueno, aquí vuelve a pasar lo que estábamos viendo arriba, porque esto va a quedar 840 por 20 menos, esto se puede simplificar ya, este 2 con ese me va a quedar 21. Entonces, aprovecho de ponerlo al tiro como 21 acá, menos esto evaluado en 0, que sería 840 por 0, menos 21 por 0 al cuadrado. Que en realidad todo esto termina dando 0. Así que esto voy a calcular el lado izquierdo, que me dio acá. Esto es 8400. Bien, hay una geometría asociada al ejercicio. Vean este resultado acá y nos vamos a volver arriba al diagrama para mostrarles algo. La segunda área que estamos calculando es un triángulo. Eso por la naturaleza que abajo es una recta. Y como es un triángulo, igualmente se puede calcular como
la base por la altura dividido 2. La base de eso es 20, la altura es 840 y esto dividido 2, que nos termina dando 8400. Una forma alternativa, pero dada la naturaleza de que una de estas es recta. Y si fuera otra curva ya no podría tener esta fórmula. Por supuesto, la integral también me arroja el mismo resultado. Eso solo sería para el productor en este caso, pues, ¿verdad, profe? Claro, la de arriba no podría porque arriba hay una curva. Ujú. Bien, ya calculamos ambas cosas, así que con eso estamos bien. Em, Dentro de la guía que tenemos en Canvas, la guía que es preparatoria para el examen, van a encontrar más ejercicios de excedente del consumidor y productor que aparece su respuesta final. Así que si usted quiere ensayar otros, hacer otros, de aquí, ahí tiene para ejercitar. Lo que sí es que más allá de este concepto no es, ¿ya? O sea, si ustedes aprenden bien este concepto acá, el ejercicio no es más complejo que hacer esto. Lo que sí le voy a pedir, y que esto es importante, que cuando grafiquemos algo, si bien la gráfica no tiene que ser exactamente la función, así como por donde pase por los puntos, sí tiene que hablar de la forma de las funciones. Si bien que yo acá en este dibujo estoy representando que el de abajo es una recta y el de arriba es una curva, una parábola. Entonces hay que representar esas cosas bien. Ya no estaría incorrecto que yo hiciera aquí un dibujo donde hubiera puesto dos rectas. Así que para que lo tengan presente, que es una de las cosas que les voy a evaluar. Ya que cuando grafiquen, tengan la consideración de que si están graficando una función cuadrática, les quede como una curva. Y cuando grafiquen una recta, sea una recta, efectivamente. Bien, vamos a ver el último tema, que es el valor promedio de una función, que se puede calcular de esa forma. Así que es valor promedio. Interesante que se calcula mediante una integral. Bueno, ¿de dónde viene esta fórmula? Ustedes saben la fórmula del promedio. El promedio es como suma de valores. Es la suma de los valores
dividido n. La versión extendida del promedio en una función continua es que tengo que sumar todos los valores que tiene la función. Y recuerden que habíamos visto que esta integral en realidad es como una suma de muchos puntos, ¿ya? Se llama suma infinitesimal. Entonces, la versión de la integral es como, claro, todos los valores de la función los voy a sumar, pero los tengo que dividir por qué cosa, no por la cantidad de valores porque son infinitos, sino que por el largo del intervalo que quiero sacar el valor promedio, que en este caso sería el largo del intervalo es b menos a. Y de ahí viene esta fórmula del valor promedio. O sea, la arriba es el promedio cuando tengo una función que es numerable, ¿cierto? Puedo contar los valores que hay, entonces uno suma todos los valores y los divide por n, por la cantidad de valores. Pero cuando la función es continua y tiene un infinito valor entre medios, también puedo obtener su promedio. Y lo puedo obtener mediante la definición de la integral, haciendo esto de acá. Bien, entonces, ahí tenemos un ejemplo resuelto de cómo sería el valor promedio. Hacémoslo bien, con esto vamos a terminar. El ejercicio es bastante sencillo. El valor promedio no tiene mucho más allá que aplicarlo, pero hay que entender igual qué es lo que está calculando, ¿ya? Aquí nos dicen que hay una función de costo, hay esa función de costo asociada que la ven ahí abajo, y que que estiman que la producción semanal será entre 100 y 200. Importante para poder calcular después el valor promedio. Y aquí tengo mi función de costo. Entonces, sé que la producción semanal será entre 100 y 200. El costo promedio semanal hay que calcularlo tomando la función de costo, así tal cual como está ahí, y hacer la fórmula del valor promedio, es decir, integrarla entre 100 y 200 y dividirla por ese largo del intervalo. Y este resultado sería el costo promedio entre 100 y 200. ¿Ustedes tuvieron estadística ya? Entonces ahí en estadística, cuando tenemos una función de densidad y queremos calcular la media de una función de densidad, se aplica esta misma fórmula. Es la integral en la función de densidad en todo su dominio dividido el largo del dominio. Por ejemplo, cuando vienen algunos modelos de distribución, por ejemplo, calcular la media de funciones como la uniforme, la normal, y parecían, se ocupan para toda esa misma forma. ¿Tienen alguna consulta? Bien, esta fórmula hablamos también,
incluí varios ejercicios de valor promedio dentro de la guía, pero como se darán cuenta, ¿cierto? No es tan complicado porque además la misma pregunta dice como calcule el promedio de, entonces uno dice, ah, tengo que hacer esto. Ya, con esto terminamos. Hoy día no hay tarea porque es viernes, así que no les quiero pedir como que hagan algo ahora, que descansen y el lunes vamos a continuar. El lunes ya vamos a empezar con integral impropia. Nos queda solamente ver integral impropia y series, así que eh, vamos a ver la otra semana las 3 clases integral impropia, la siguiente las 3 clases series y vamos a terminar con el contenido. Profe, ¿o no hay fecha establecida para el control 3? Y ¿O está, sí? está en el programa, Ya, eso hasta ahora, ¿ya? ya, profe. Debe ser sí a fin de mes. Me parece que estaba programada para esa fecha. Ya, entonces nos vemos el lunes. Les voy a subir la clase y ya empiecen a trabajar en la guía, que está ahí para que ustedes la desarrollen. Tiene como este tipo de ejercicios que hemos visto acá, integral definida. Chao, que estén bien, que pasen un buen fin de semana. Chao, profe. No, profe, igual. Chao, profe.